del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana, sacada, claro, de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar la tercera parte de la tercera parte de la doctrina cristiana, los sacramentos. Los sacramentos, lección 37 del breve catecismo bíblico y apologético. Lección 37. Primero vamos a hablar de la gracia, de la santidad, que es comunicada por los sacramentos, por el bautismo, confirmación, Eucaristía, misa, perdón de los pecados, confesión, santo sóleo, sacerdocio y matrimonio. En la primera parte de la doctrina hemos visto lo que se llama el credo o el dogma, las verdades que debemos creer. Hemos hablado de Dios creador, de Dios Padre Espíritu Santo, de la creación de los ángeles y del pecado de los ángeles, los demonios, de Adán y Eva, pecado original, promesa del Salvador, la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, la venida de su Espíritu Santo sobre los apóstoles, empieza la iglesia, y después hemos hablado de muerte, juicio, cielo, purgatorio, vida eterna, infierno, etc. En la segunda parte hemos hablado de los 10 mandamientos de Dios uno por uno, lo que prohíbe cada uno, lo que manda. Y ahora en la tercera parte, entonces vamos a hablar de la gracia, de la santidad. Bien, primero, la gracia, ¿de qué se trata? Bien, en primer lugar debemos saber que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que dio su vida en la cruz por los hombres, vino por los pecadores y no por los justos, pero como todos habían pecado y todos estaban en pecado, al menos original, entonces todos necesitan del Salvador. Jesús es el Dios Salvador. De hecho, Jesús significa Dios que salva, Dios Salvador. Él dio su vida por nosotros en la cruz y la salvación merecida nos la comunica mediante la fe en Él y en los medios que nos dejó, los sacramentos. Estos sacramentos son como 7 canales que transmiten la salvación. Como los canales transmiten el agua que da vida, así los sacramentos transmiten la gracia, la santidad, para purificar, santificar. Los sacramentos nos dan la vida de Dios, es decir, la santidad, y nos comunican la salvación de Cristo y su Espíritu Santo. Entonces hoy, por desgracia, hay un error fatal, grave. No es falso totalmente, pero tampoco es totalmente verdadero. Cree en Cristo, estás salvo. Eso dicen muchos. Ok, es verdad, tienes que creer en Cristo. El que no cree está condenado, dice Cristo en capítulo 16 de San Marcos. Pero crees en Cristo, ok. ¿Y cómo la salvación de Cristo llega a ti? Porque yo creo en Él, por lo tanto ya estoy salvo. No, crees en Cristo, haces bien, pero también haga lo que dice Cristo. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces, cree en Cristo, haces bien, pero también haga lo que dice Cristo, comer su cuerpo y beber su sangre. Cuando uno peca, el que cree en Cristo peca. Pecado grande. Y bien, San Pablo dice muy claramente, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, usureros o ladrones van al cielo si no se convierten. ¿Y cómo se perdona el pecado? A pedir perdón al Señor. Si es verdad, tienes que pedir perdón. Es verdad, pero Dios te da un medio todavía más seguro del perdón. Además que usted pida perdón, y vete, no peque más, y bien Dios te garantiza que te otorga el perdón. Cuando dijo
a los apóstoles que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, cuando uno se confiesa al sacerdote, oye la voz de Cristo mediante su ministro, su instrumento, que dice: yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Cristo, mediante los sacramentos, comunica su salvación, pero la comunica de una manera que corresponde a nuestra naturaleza humana. Somos seres humanos, entonces tenemos que oír, tenemos que tocar, tenemos que algo sensible. Por ejemplo, como el agua lava, así el bautismo lava; como el pan, la tortilla alimenta, así la Eucaristía alimenta. ¿Sí? Entonces, cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo tus pecados, es Cristo que lo dice. Entonces, Cristo, dije, nos mereció la salvación globalmente en la cruz, la comunica a nuestras almas, pero ¿cómo llegan nuestras almas? La fe en Él, sí, también los santos sacramentos. Bien, ahora, esta salvación de Cristo en sí es una gracia, es decir, algo gratuitamente dado. Pregunta 201. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Entonces, la gracia es un don, un regalo sobrenatural, es decir, que no es de este mundo, no es de naturaleza, es algo divino que Dios nos concede gratuitamente por los méritos de Jesucristo para ayudarnos a conseguir la vida eterna. Entonces, un don, algo divino, como por ejemplo la luz en la lámpara ilumina, y bien la gracia es como la luz de nuestra alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, ¿sí? Y bien, un alma sin la gracia es un cadáver espiritualmente hablando. Lo que la vida es para nosotros, para nuestro cuerpo, la gracia, vida divina, es para nuestra alma, ¿sí? Entonces, la gracia es un don divino. Todo el dinero del mundo, de todos los ángeles y hombres, no pueden fabricar ni un gramo de gracia. ¿Por qué? Porque es algo divino, y lo divino solo Dios puede comunicarlo. Sí. Pero esta gracia fue merecida por nosotros. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados como nuestro fiador, y lo que mereció en la cruz lo comunica gratuitamente a nuestras almas mediante los sacramentos. Eso llamamos la gracia. Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo, dice San Pablo, Efesios 2:4, Romanos 11:6, Juan 6:44. Y San Pablo dice en los Filipenses 2:13, Dios es el que obra en nosotros el querer y el llevar a cabo. Entonces, Dios actúa en nosotros el querer el bien y ayudarnos a cumplirlo, llevarlo a cabo. Hebreos también 13:21, Romanos 3:4. Son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Es verdad, tenemos que creer en Él y Él comunica gratuitamente su salvación. Ahora, gratuitamente Dios nos salvó, nos salva por los méritos de Cristo. Pero una vez bautizados, hemos renunciado a Satanás y a sus obras. El cristiano bautizado debe hacer buenas obras por amor de Dios y seguir la ley de Cristo. No son las obras que nos salvan, las obras son señal del amor de Dios y del prójimo por amor a Dios. El que no hace obras buenas no ama a Cristo y no cumple su santa ley. Bien, ahora, ¿cuántas clases de gracia hay? Hay dos clases de gracia: la gracia habitual y la gracia actual. Gracia habitual o santificante y gracia actual. Bien, la gracia habitual, ¿qué es? ¿Qué es la gracia habitual? La gracia habitual o santificante es aquella que permanece en nosotros y hace a nuestra alma santa y agradable a Dios. Entonces, la gracia habitual habitualmente queda en el alma mientras no peca, mientras no muere espiritualmente.
Gracia habitual o santificante es aquella que permanece, queda en el alma de una continua mientras uno no peca gravemente y nos hace santos, agradables a Dios, hijos de Dios. Una explicación. La gracia habitual o santificante es como la luz eléctrica en la lámpara, es como el alma en el cuerpo. Entonces la luz, mientras llega la corriente, hay luz. Cuando no hay corriente, no hay luz. Entonces mientras uno no peca gravemente, esta gracia que queda, permanece en nuestra alma, no la hace pura, santa, iluminada, hija de Dios. Pero cuando peca la pierde. Es la gracia en el alma que nos hace hijos de Dios. Perder la gracia santificante es perder el derecho a la vida eterna. Cuidado. Perder la gracia santificante por un pecado mortal, y bien es perder el derecho a la vida eterna. Por esta razón los santos decían, prefiero morir antes que pecar. Y por esta razón hacían heroicos esfuerzos, sacrificios durante la vida. Entonces la gracia santificante es la que nos hace hijos de Dios, nos da derecho a la vida eterna. ¿Cómo se pierde la gracia habitual? Se pierde la gracia habitual por el pecado mortal. Se pierde la gracia habitual por el pecado mortal. Cuando un hombre comete un pecado grave, un asesinato, un aborto, un robo grave, una mentira grave, un juicio temerario, un acto impuro, adulterio, fornicación, cualquier cosa, bien, entonces pierde la gracia divina. Es como la luz que se va del foco. Uno queda en las tinieblas, es como cuando el alma se va del cuerpo, entonces el hombre se hace cadáver, es como si la batería se apagase y la computadora no funcionase y quedase como una piedra. Así pasa con el alma que comete un pecado mortal. La gracia se ve, el alma queda separada, la gracia se va por pecado mortal, como la luz se va de la lámpara, entonces el alma queda como un cadáver y cierra delante la puerta del cielo y abre la puerta del infierno eterno. Por esta razón, si uno cometió un pecado grave, debería cuanto antes confesarse. En San Juan, capítulo 20, 22, 23, dice, recibe el poder de perdonar los pecados. Pedir perdón a Dios, con la gracia pedida, hacer una buena confesión. Junto con la gracia santificante, Dios derrama en el alma la fe viva, la esperanza y la caridad, la prudencia, justicia, fuerza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se bautiza, recibe todo eso. Cuando peca, pierde todo eso, menos fe, esperanza. Y cuando uno se confiesa, recibe la gracia, la caridad, el Espíritu Santo y activa las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, etc. Entonces, gracia habitual o gracia santificante. ¿Y cómo se recupera esta gracia santificante perdida? Y bien, la gracia santificante perdida se recobra. La gracia santificante se recobra por el sacramento y la penitencia o por un acto de contrición perfecta unido al deseo de confesarse. Entonces, cuando uno pecó gravemente, ¿qué debe hacer? Arrepentir totalmente con deseo de confesarse y apenas ve un sacerdote se confiesa. Pero una persona que pecó y no se arrepiente y no se confiesa, bien queda la puerta del cielo cerrada. Ahora, la segunda gracia, ¿qué es gracia actual? La gracia actual es un auxilio especial, momentáneo, que Dios nos da para ayudarnos a practicar el bien y evitar el mal. Y la pregunta siguiente, ¿cómo se obtiene la gracia de Dios? La gracia de Dios se obtiene principalmente por medio de los sacramentos y la oración. Entonces la gracia actual es un auxilio especial y momentáneo que Dios da a todos, justos y pecadores, para ayudarnos a hacer el bien, evitar el mal. Una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. Si usted de arriba le hace bajar una cuerda, usted lo ayuda, es una gracia. Pero él debe colaborar para amarrarse. Si no se amarra, no puede sacarlo. ¿Sí? Entonces Dios da a todos luz, ganas de arrepentirse, remordimiento, todo es bueno. Entonces cuando uno, por ejemplo, en la misa escucha, hay un padre que está confesando, y piensa, esto es una gracia para Dios. El padre dice, voy a confesarme y libertarme de mi pecado. Es una gracia actual. Usted tiene ganas de rezar, dice, no, primero voy a ver esa película. No, rece. La idea que vino a tu mente, rezar, rece. O leer, etc. Entonces la gracia actual, Dios la da a todos, pero hace falta también pedirla mediante la oración, mediante la suplicación.